Hola, somos Ana, María, Ani, Josefina y Celeste. Nosotras hemos desarrollado un test psicofísico como trabajo final de la asignatura de métodos psicofísicos para la detección y el seguimiento de las patologías visuales, llamado Matching Macaf, y vamos a exponerlo en este vídeo. Empezaremos dando una introducción teórica, comentaremos los objetivos, diseño y resultado del test y finalizaremos con los errores y posibles mejoras que nos hemos encontrado. Para medir CSF primero hay que entender su concepto. El contraste se define como la diferencia relativa entre la intensidad entre un punto de una imagen, y en la CSF se representa la sensibilidad, que es la inversa del umbral, en función de la frecuencia espacial, normalmente en escala log-log. El mejor estímulo para medirlas son gabors o sinusoides recortadas, ya que son de frecuencia controlada. Además, hemos tenido en cuenta la existencia de dos tipos de CSF cromáticas, siendo la del canal T cuasi pasa-baja y la del canal D pasa-baja, así como la de un tipo acromática, pasa-banda, para comparar nuestros resultados con ellas. A continuación, debemos tener conocimiento de los mecanismos que actúan en el sistema visual. Debemos tener una base psicofísica de cómo funciona la visión respecto al color, forma, etc., lo suficientemente amplia para saber que existen tres mecanismos neurofisiológicos que se encargan de la visión: el acromático, el rojo-verde y el azul-amarillo, así como conocer sus características para aislarlos. Nos vamos a centrar en los canales rojo-verde y azul-amarillo. Basándonos en la hipótesis del daño selectivo, seguiremos con la idea de que tenemos que aislar un mecanismo para poder conocer si su funcionamiento es correcto o no, ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que otros mecanismos potencien su funcionalidad y contribuyan a dar una respuesta normal, aun estando este dañado. Por ello, si queremos aislar las células paro, necesitaremos saber que responden a estímulos de frecuencia espacial alta, frecuencia temporal baja, detalles y colores rojo-verde, para generar así el estímulo. Si queremos aislar las células conio, necesitaremos saber que éstas se excitan ante estímulos de frecuencia espacial baja, frecuencia temporal baja y cromáticos azul-amarillo. Por otro lado, también debemos conocer las características del magno para añadir componentes en el estímulo que lo silencien, como lo son el ruido de fondo o el fondo blanco donde se dispone el conjunto de estímulos. En cuanto al objetivo de este test, es medir la CSF cromática del canal rojo-verde y azul-amarillo y clasificar si se encuentra dentro de la normalidad o no. Para ello hemos tenido en cuenta diferentes aspectos: el tipo de estímulo y sus características, los diferentes pacientes que pueden realizar el test, las condiciones físicas en las que vamos a trabajar, etc., que explicaremos a continuación. En cuanto a las condiciones ambientales previas, el dispositivo debe estar ubicado a 50 centímetros del paciente, a la misma altura. Además tiene un estímulo central que ocupa 1 grado, es decir, está centrado en fóvea. Hemos calibrado el dispositivo con el número de píxeles y además el examen es necesario que se realice de forma monocular en condiciones escotópicas. Es importante conocer las características de los estímulos. El estímulo total debe subtender 4 grados y el estímulo central 1 grado, correspondiente a fóvea. Por ello, debemos tener en cuenta qué frecuencia poner en la sinusoide recortada, es decir, el estímulo. Esta sinusoide recortada tiene como radio 0,5, para que así subtienda 1 grado en fóvea, además un sigma de 0,33 para suavizar los bordes del estímulo. En la siguiente imagen observamos que, con frecuencia de 0,5 ciclos por grado, tenemos tan solo una franja roja y otra verde, por lo que es complicado saber la orientación. Por ello, aumentamos la frecuencia a 1 ciclo por grado y en este caso ya tenemos 2 franjas de cada color. La orientación del estímulo es importante, ya que si queremos que contesten las mismas células, estas tienen una sensibilidad de 0 grados más menos 15, es decir, contestan las mismas células en 0 grados que en 15 grados. Por ello, hemos elegido 10 grados, 0 grados y menos 10 grados. Como he dicho antes, el estímulo escogido es una sinusoide recortada sobre un fondo acromático aplicando un ruido en el canal ATD de 0,8. En nuestro test se presentan 4 estímulos: uno acromático con máximo contraste arriba a la izquierda y los otros 3 estímulos cromáticos con diferentes orientaciones. Solo un estímulo cromático coincide con la orientación del estímulo acromático. Cabe destacar que los 4 estímulos son de la misma frecuencia. Los estímulos están equidistantes entre ellos y están centrados en la pantalla. Además, cada vez que se abra el test, las orientaciones cambian, es decir, no habrá efecto de aprendizaje. En esta imagen podemos observar cómo se muestra el test en el canal parvocelular, es decir, rojo-verde. Además, añadimos 5 segundos entre estímulo y estímulo para así evitar el efecto postimagen. En esta otra imagen podemos observar cómo se muestra el test en el canal coniocelular, es decir, azul-amarillo.
En cuanto al sistema de representación del color, los estímulos han sido generados en el espacio ATD DKL, que posteriormente se ha pasado a ATD Boyton. Hemos realizado de esta manera ya que se tiene un mayor control de las características cromáticas del estímulo. Y los estímulos que hemos generado son del canal azul, amarillo y rojo, verde. En el rojo verde vamos cambiando los valores en T y en azul amarillo los valores los cambiamos en D. En las presentaciones siguientes explicamos con mejor detalle cómo se realizan estos cálculos para generar los estímulos. Una vez que tengamos las características espaciales del estímulo definidas, pasamos a las características cromáticas del estímulo. El modo de definición seleccionamos numérico. El espacio de definición seleccionaremos por el momento X y Z, y el espacio de representación X y Z, y sí que es verdad que este espacio se queda fijo, mientras que el espacio de definición posteriormente lo vamos a cambiar. Seleccionamos en principio X y Z ya que necesitamos saber el valor de la luminancia que vamos a poner en ese espacio, para poder posteriormente en la calculadora introducir esos valores. Entonces, para ello le damos a la calculadora, seleccionamos el espacio en el que de normal trabajamos, que es ATD Boyton, ponemos la luminancia que nosotros queremos tener para el estímulo, que son 60 candelas, y el espacio al que queremos pasar, que es X y Z. Una vez hayamos seleccionado esto, exportamos como fondo, y los valores que nos aparecen en los parámetros del estímulo de fondo son los valores que vamos a usar posteriormente para definir la señal. Para determinar el contraste máximo que podemos generar, lo que haremos es, en el espacio de definición, ahora sí que seleccionamos Boyton ATD, que es nuestro espacio de trabajo, y le damos a la calculadora. Una vez ahí vamos a seleccionar trabajar con ATD DKL, que es un espacio en el que se controlan más los parámetros colorimétricos. Entonces aquí lo que haremos es, en el fondo, los valores que habíamos sacado anteriormente del fondo en X y Z, pues ahora los introducimos. Y a continuación, en la parte del test ponemos el valor que nosotros queremos que tenga el estímulo, el contraste que tenga. Por lo que ponemos, en caso de que queramos el canal rojo-verde, en T, el valor máximo en este caso, que es 9. Y luego el espacio al que queremos pasar, que es ATD Boyton, que es donde nosotros trabajamos, y damos a exportar como señal. Una vez exportado como señal, le daríamos a generar el estímulo y ya se generaría. Siguiendo este mismo procedimiento, pero para el contraste mínimo generable, sería realizar lo mismo en calculadora. En el espacio que queremos realizar ATD DKL, seleccionaremos 0,25, que sería el mínimo generable por mi dispositivo, y en el espacio que queremos tener ese valor, que es ATD Boyton, lo exportamos como señal y generamos el estímulo. Para el caso del canal azul-amarillo sería el mismo procedimiento, solamente que los valores los introduciríamos en los apartados donde ponga D. El valor máximo generable por mi dispositivo es de 50 y el mínimo de -2. La frecuencia espacial y orientación de los estímulos, aunque ya lo hemos nombrado anteriormente, cabe recalcar de nuevo que en total son 4 frecuencias, las cuales son 1, 2, 4 y 8, y cada frecuencia tiene 13 contrastes en total. Las frecuencias se muestran de forma ordenada, de menor frecuencia a mayor frecuencia, y las orientaciones disponibles son 0 grados, 10 grados y -10 grados. Método psicofísico de medida. En el diseño de cualquier experimento psicofísico seguimos una serie de pasos.
Planteamos el objetivo de la prueba. Elegimos el estímulo y sus condiciones de observación. Determinamos la tarea que se le va a pedir al sujeto. Una vez seleccionados los parámetros que van a caracterizar la prueba, aplicamos un método psicofísico de medida. Uno de los métodos de medida que se usan más habitualmente en los experimentos de psicofísica es el método de la escalera. Empleamos el método de medida 4, 2, 1. Contrastes para medir la sensibilidad. En cuanto a los contrastes, se empezará por un valor intermedio, es decir, lo que será aleatorio será la orientación. Si el paciente acierta la orientación, se le mostrará menor contraste en el siguiente test, pero si no lo acierta, un contraste mayor de los 4 contrastes principales. Entre estos contrastes principales habrán 3 contrastes intermedios. Umbrales de los observadores. Se calcula el promedio con los últimos cambios de sí a no y viceversa. Total de 4 valores con los deltas. Una vez obtenido el promedio pasaremos a contraste umbral. Si las últimas respuestas son no, sí, no, seleccionaremos 2 veces el valor de sí. Si el último tramo es sí, no, sí, seleccionaremos 2 veces el valor de no. Umbral P1 más P2 más P3 más P4 partido 4, donde P1 es el penúltimo delta que no ve, P2 es el penúltimo delta que sí ve, P3 es el último delta que sí ve y que puede ser o no igual a P2, y P4 es el último delta que no ve. Si la respuesta a todos los estímulos es sí, el paciente tiene la máxima sensibilidad que corresponde a cada canal o el canal del que se haya evaluado. Por el contrario, si el paciente no ve ningún estímulo, su sensibilidad es la mínima, es decir, 0. Un paso importante en el diseño de cualquier test es el de la obtención de un intervalo de normalidad, ya que con este conseguimos clasificar a un paciente en normal o no normal o patológico. Nosotros hemos podido conseguir un total de 6 pacientes, los cuales los datos se han tratado de forma anónima y se han recogido en este Excel que vemos aquí. Podemos ver que se ha medido tanto el canal parvo como el conio celular para los 2 ojos, y en cuanto a los resultados se ha hecho la media, el percentil 2,5 y el percentil 97,5, que nos da un intervalo de confianza del 95%, que luego veremos en la gráfica final. Aquí podemos ver el patrón de normalidad obtenido con los datos recogidos previamente. Como podemos ver, la línea más gruesa correspondería a las medias y la línea discontinua correspondería tanto al percentil 2,5 como al 97,5. Y esto, como ya he dicho anteriormente, correspondería a un intervalo de confianza del 95%. Es decir, si nuestro paciente le haríamos el test y entrara en este intervalo, significaría que es un paciente normal. Lo más característico de este patrón es que corresponde con una forma pasa-baja, y esto coincide con la bibliografía que hay de la CSF cromática, ya que tanto para el rojo-verde como para el azul-amarillo la forma de la gráfica tiene que ser pasa-baja, como nosotros hemos recogido en el test. Finalmente, en cuanto a los errores del test, en un futuro diseño sería conveniente elegir un mayor número de pacientes para poder tener la CSF de normalidad con menor rango de error, ya que recordemos que solo hemos contado con 6 sujetos. Además, también estaría bien pasarle el test a pacientes que sepamos que son patológicos para ver la efectividad de este. También deberíamos empezar por el ojo de menor agudeza visual, se indica en una bibliografía, ya que en el test que hemos realizado hemos seguido un orden concreto de ojo derecho primero y ojo izquierdo en segundo lugar. Como posibles mejoras, deberíamos de tener un fotómetro para controlar valores exactos de luminancia, en el Demo Stimulus calibrarlo con mi monitor, y para la repetibilidad del test sería favorable incluir un apartado de calculadora de distancia, ya que el test se ha calibrado para un portátil en concreto, y con esta calculadora aparecería un estímulo, tendría que medirlo y teclear en el apartado de longitud del estímulo y que aparezca directamente la distancia de observación que tocaría para que ese estímulo subtendiera exactamente los 2 grados a los cuales ha sido calibrado el test.